Hola, bienvenidos a la clase de gestión de recursos físicos y tecnológicos. Como vimos en la clase anterior, las etapas de la administración pueden considerarse tanto para la gestión de recursos humanos, físicos, procesos y económicos. Hoy día vamos a ver la gestión de recursos físicos, en la cual cada una de estas etapas tiene un énfasis particular. En el caso de la planificación, da esta mirada tanto estratégica como operacional en lo que son inversiones y los distintos ciclos de la gestión de recursos físicos. En la organización, procurar una buena distribución y adecuación de las instalaciones, en lo que es dirigir, importante el liderazgo y la coordinación de los distintos elementos, y lo que es controlar, tener una mirada de mejora continua y desarrollar indicadores de desempeños adecuados. Una forma de clasificar los recursos físicos está en función de cuál es la duración que estos tienen, que pueden ser de corta vida como las existencias, que se clasifican en insumos y materiales, tanto clínicos como no clínicos, y medicamentos y productos farmacéuticos. Y están los activos fijos, que se pueden dividir en equipamiento, infraestructura y software. Otra forma de clasificar los recursos físicos está en función de el tipo y el uso que estos tienen, en los cuales tenemos también los medicamentos y productos farmacéuticos, pero también están los dispositivos médicos, los no médicos y la infraestructura. Entonces los dispositivos médicos corresponden a todos aquellos instrumentos, aparatos, aplicaciones, materiales, incluyendo software, que tienen un fin clínico, excluyendo los medicamentos en forma directa, que pueden ser para diagnóstico, tratamiento, prevención o seguimiento o alivio de una enfermedad. Vemos acá la guía para la adquisición de dispositivos médicos, que está disponible como material de lectura complementario. Un elemento importante de los dispositivos médicos es el grado de riesgo que estos tienen, clasificándose desde clase 1 con bajo riesgo hasta clase 4, que son aquellos de mayor criticidad. Una vez clasificados los distintos elementos dispositivos, el paso siguiente es saber y poder definir cuál es la cantidad adecuada, las condiciones correctas, el lugar correcto, el momento y el costo en el cual nosotros tenemos que contar con estos elementos. Y esa es la función del sistema logístico, en el cual se definen objetivos, políticas, estrategias, normas, órganos y procesos que permiten que este sistema funcione de manera adecuada. Y esto se hace a través de un ciclo logístico, el que parte con un foco en el usuario, en el cual en conjunto con esto se seleccionan los productos en cantidad y calidad adecuada, se cuantifica desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de los consumos que se van a tener, se adquiere. Después, una vez que esto se hace, se desarrolla un control de inventario, se almacena y distribuye en forma adecuada con el fin de nuevamente contar con la aprobación y la satisfacción del usuario. Todo esto cuenta con un sistema central de monitorización y gestión que da cuenta de una adecuada organización de estos elementos. Una de las consideraciones de un sistema de pedido, de un sistema logístico, es determinar cómo estos se van a pedir. Una forma es la asignación o sistema PUT, en el cual, desde abastecimiento mediante datos históricos y estimación de demanda, se define cuál es la cantidad que se tiene que distribuir a la unidad clínica. La otra forma es mediante un sistema de requisición o pool, en el cual, en función de los consumos y la demanda real, la unidad clínica informa a abastecimiento cuál es la cantidad de inventario que debe tener. Un elemento a considerar es la categorización ABC de las existencias. ¿Qué significa esto? En función de la ley de Pareto, que el 80% del gasto se puede explicar con el 20% de las existencias, o sea, de los insumos, medicamentos que nosotros consumimos, un 20% de esto corresponde al 20% del gasto. El 30% de la cantidad de esto explica el 30% del gasto, y un número importante en cantidad, cerca del 50%, explica solamente el 10% del gasto. ¿Para qué sirve esto? Para focalizar efectivamente en este 20% de cantidad de insumos, medicamentos que explican un gasto mayor, el cual tiene políticas de gestión distintas a las que puede tener el 50% que solamente justifica y da cuenta de un porcentaje de gasto menor. Un concepto nuevo que es importante conocer son aquellos sistemas just in time, en que la provisión se hace en la medida que el consumo se va realizando y el stock se hace mínimo y se transfiere al proveedor, fabricante, distribuidor la responsabilidad de la entrega y la reposición de la mercadería. Esto es bastante común en los supermercados. En el caso de las unidades clínicas, se hace necesario contar con un stock, y esto está dado por distintas razones. Una, porque todo este ciclo logístico se da en tiempos, en lead time, que producen retrasos que hay que considerar. Por otra parte, hay una distribución del consumo que tiene una variabilidad en el transcurso del año, y
una tercera razón es que el consumo se da en unidades distintas a las unidades que son despachadas por los distribuidores. Estas y otras razones hacen necesario contar con un stock optimizado en cada una de estas unidades. Un elemento adicional que corresponde a la gestión de farmacia es el marco normativo que da la acreditación, en el cual uno de sus componentes, el de farmacia, define que el prestador debe asegurar que los servicios o los productos entregados por ésta sean de calidad requerida para la seguridad de los pacientes. Y algunas de estas características definen que hay una estructura organizacional adecuada, que se mantenga un stock mínimo de medicamentos e insumos predefinidos en las unidades de mayor riesgo y que se utilicen procedimientos actualizados para resguardar la seguridad de los pacientes. ¿Cómo se calcula este stock? Primero determinando cuál es el nivel de actividad, definiendo la producción del periodo, ya sea diario, mes y anual, y cuáles son las variaciones de esta. Posteriormente, se ve el gasto unitario, cuál es el consumo real, lo promedio, mínimo, máximo y las variaciones de esta, y cuál es el porcentaje de pérdidas, tanto a nivel de consumo como de almacenamiento, para finalmente ver cuál es la presentación tanto de comercialización individual como de almacenamiento, que no siempre son igual. Y aquí es importante no confundirse en cada una de estas. Un ejemplo que está en los apuntes. Si vemos un centro que tiene un nivel de actividad de 40 atenciones al mes, considerando 20 días, el gasto unitario son 4 unidades por atención y en este caso un porcentaje importante de pérdida, un 25%. La presentación son de 100 unidades por caja, que equivale también a las que se almacenan. ¿Qué tenemos? En el stock diario hay 4 unidades por el porcentaje de pérdida por 40 atenciones. Esto nos da un stock diario de 200 unidades. Como vienen 100 unidades por caja, serían 2 cajas. El stock semanal, considerando 5 días, serían 1000 unidades semanales. Y el stock mensual, estas 200 unidades por los 20 días, serían 4000 unidades mensuales, o sea, 40 cajas al mes. Esto mismo, uno debiese después considerar cuál es el lapso de reabastecimiento. Para eso es importante saber el tiempo de entrega, que en el caso del ejemplo es de 5 días. Y acá tenemos que calcular el punto de pedido, o sea, en qué cantidad nosotros necesitamos comenzar a pedir un nuevo stock, en este caso de 40 cajas. Si vemos acá las 40 cajas dividido por los 20 días, por los 5 días de tiempo de entrega, nos da que el punto de pedido se da cuando nos queda solamente 10 cajas. Como vemos en el gráfico, esto se da al día 15. ¿Y cómo calculamos ese día de pedido? Es fundamentalmente determinando la demanda mensual menos el punto de pedido partido por la demanda diaria, que en este caso son 40 cajas menos 10, o sea, cuando nos queden 30 cajas, como consumimos 2 cajas diarias, al día 15 nosotros tenemos que ya realizar nuestro pedido. Como vimos, hay una distribución variable durante el periodo, con un promedio, en este caso un 100%, pero con un mínimo y un máximo que llega hasta un 115%, y las desviaciones estándar de todo este año es de un 10%. Estas mismas variaciones durante un periodo hacen necesario determinar un stock de seguridad, que en este caso tenemos 40 cajas, vamos a considerar 5 cajas de stock, un 12,5%. ¿Cómo calculamos el punto pedido? Básicamente, al punto pedido preliminar, sumarle este stock de seguridad, lo que nos daría 15 cajas. Y ahora que nos queda calcular en qué día se produce esto. ¿Cómo calculamos el día de pedido? Determinando la demanda mensual menos el punto de pedido de seguridad partido por el consumo diario. En este caso, el día de pedido se da a los 12,5 y si aproximamos, siendo conservador, a los 12 días debiésemos estar haciendo el nuevo pedido. Entonces, considerando como resumen la importancia de la gestión logística, dar cuenta de estos 6 correctos durante todo el ciclo, alinear los objetivos estratégicos con los operacionales es fundamental. Y esto se hace desde el nivel operativo. Y esta gestión de recursos físicos desde el punto de vista de las existencias es un mecanismo fundamental para la contención de costos de cada unidad. ¿Qué nos queda ahora? Revisar la gestión de equipamiento y tecnología. Como revisábamos, la compra del equipo explica una parte básica y muy menor de toda la gestión de equipamiento. Todo el resto son muchas veces costos ocultos, asociados a los costos de mantenimiento, al recinto, a los insumos reactivos, energía, al costo de capacitación de los operadores y upgrades que se requieren realizar. Todos estos elementos deben ser considerados al momento de la adquisición y evaluación de una inversión.
Entonces, ¿qué elementos son necesarios al momento de adquirir un equipamiento? ¿Cuál es el requerimiento clínico que va a tener la unidad? La oferta tecnológica existente, la capacidad actual y también la capacidad futura. ¿Qué posicionamiento queremos tener con el equipamiento que queremos conseguir? El presupuesto disponible. ¿Qué aspectos legales y normativos se deben considerar? ¿Y cuál va a ser el mecanismo de adquisición? Sobre todo si consideramos que estamos en organizaciones públicas, que hay regulaciones que se deben cumplir. Definiendo esto, después de la adquisición, un elemento fundamental es el tipo de mantenimiento el cual vamos a tener, el cual se divide en un mantenimiento preventivo con la inspección asociada y un mantenimiento correctivo. Un elemento fundamental es considerar qué tipo de mantenimiento vamos a tener para cada uno de los equipos de nuestra unidad. Hay tipos de mantenimiento full, que incluyen atención 24/7 con repuesto incluidos, y otros que son solamente mantenimientos básicos que consideran la mano de obra y todos los repuestos están excluidos del programa de mantenimiento. Entonces, ¿qué elementos se pueden considerar? Uno es el riesgo del equipo al cual estamos nosotros evaluando, si son de alto riesgo, medio o bajo, la misión, si es prioritario o son equipamientos en general que no están dentro del foco de la misión de la institución. ¿Qué tipo de exigencia va a tener este equipo? Si es de alta exigencia, alto consumo, medio o bajo, y cuáles son los recursos que se requieren para un buen programa de mantenimiento, si es bajo o alto el costo que tienen. Todas estas variables se deben considerar y ponderar para definir qué equipos se tienen que mantener. Un elemento también relevante es tener un buen registro de equipamiento, tanto un registro histórico basado en el inventario y un registro operacional basado en la bitácora. En el inventario, considerar cuál es la marca, el modelo, año y número de serie y el registro contable que tiene esto, así como la ubicación. En la bitácora, registrar en forma permanente los cuales son los incidentes que tiene el equipo, aunque sean menores, las fallas, qué calibraciones se hicieron y qué mantenciones, y el uptime, que es un indicador que vamos a revisar después. ¿Qué es el uptime? Básicamente es el tiempo o el periodo de funcionamiento del equipo en un rango determinado. ¿Y cómo se calcula? Primero definiendo claramente cuál es el horario de cálculo. Y esto es no solamente el horario de funcionamiento del equipo, sino el horario que está normado en el contrato. Acá se puede producir una diferencia entre lo que es este horario de funcionamiento, que muchas veces son 24/7, con lo que dice el contrato, que es un horario de 8 a 5, considerando solamente días hábiles, siendo que hay instituciones que funcionan en horario continuo. Estos elementos tienen que estar súper claros en el contrato, ya sea de compra como de mantenimiento. Posteriormente definir, y acá hay que tener mucho cuidado, qué variables se excluyen del cálculo de uptime. Muchas veces empresas excluyen las mantenciones tanto preventivas, pero también excluyen las reparativas. Las preventivas uno sabe previamente cuántas son, 2 o 3 al año, pero las reparativas uno no tiene una noción de cuáles pueden ser. Entonces, ojo en que no se incluyan las mantenciones reparativas en las exclusiones del uptime. Y también un elemento que siempre aparece en los contratos es que se excluyen variables de fuerza mayor, como siniestro o paros en la aduana. Esta variable hay que ser muy cuidadoso de definir un rango de exclusión, porque si no, muchas veces, y que son inmanejables, la unidad clínica no puede tener un buen control de cuál es el cálculo finalmente. Posteriormente, definir cuál va a ser el nivel de funcionamiento, 95, 98, 99%, y desde cuándo se mide este horario. Muchas veces desde el aviso a la empresa y cuál va a ser el periodo de cálculo del uptime, si va a ser mensual, semestral o anual. Con todo esto no puede ya considerar un cálculo adecuado, consensuando con la empresa qué variables se van a considerar y qué va a pasar si es que este no se cumple, qué multas o penalidades se va a tener. Veamos un ejemplo que aparece en los apuntes de un centro Diagnotest. En este caso, el horario de atención es de 8 a 17 horas y se atiende 20 días al mes, y el contrato está en este mismo rango. No hubo mantenciones ni eventos de fuerza mayor, o sea, no hubo exclusiones en el periodo, y el nivel de funcionamiento se presentó una falla, según bitácora, desde el día martes de las 8 horas hasta el miércoles a las 11. Entonces, el periodo de cálculo va a ser mensual. Veamos qué pasa. El uptime en este caso sería las horas operativas del equipo por 100 partido por las horas totales del periodo, en este caso mensual, menos las horas de exclusiones. Tenemos 9 horas por 20 días, nos da 180 horas. Las horas de falla, falló 9 horas el martes, más 3 horas el día miércoles. En total nos da 12 horas de falla. El uptime entonces sería 180 menos 12 por 100 dividido por las 180, lo que nos da un uptime de un 93,3%.
En general, estos equipos tienen un uptime de 95-98%, o sea, acaba un incumplimiento del uptime. ¿Qué pasa en este caso? Se generan penalidades, multas o una extensión del mantenimiento según los días que no se está cumpliendo el uptime. Eso tiene que estar definido previamente en el contrato. Otro indicador importante es el porcentaje de ocupación. Este se calcula y parte igual que el anterior. Se define el horario de cálculo, cuáles son las horas del día y qué forma tiene, si es días hábiles versus horario continuo. Posteriormente, se define la capacidad que tiene la unidad de atención, equipamiento, sala o cama, definiendo atenciones equivalentes por horas. ¿Qué significa equivalente? Si tengo atenciones con distinta duración, tengo que llevarlas a una unidad común. Por ejemplo, si la atención A dura 20 minutos y la atención B dura 40 minutos, la atención B corresponde a dos atenciones A. Esa sería atenciones equivalentes. Y también cuáles son las exclusiones del periodo. Si tengo horas de atención, mantenimientos preventivos, reparativos, tengo que considerarlos. Y finalmente se calcula el nivel de actividad definiendo la producción real equivalente y en función de esto el porcentaje de ocupación. Recordando nuestro ejemplo de Diagnotest, en este caso el horario de cálculo era 9 horas diarias, 20 días al mes. Y la capacidad de este equipamiento es de 3 exámenes equivalente hora. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos un examen A que dura 20 minutos, el examen B dura 40 minutos. O sea, el examen B corresponde a dos exámenes A. Esto es un elemento fundamental que muchas veces se cometen errores simplemente por sumar exámenes sin hacer esta ponderación por la duración. ¿Cuál fue el nivel de actividad que se obtuvo en este mes? Se hicieron 450 exámenes equivalentes al mes, dividido en 250 exámenes A y 100 exámenes B, que como son equivalentes por 2 serían 200 exámenes A equivalentes. Veamos el cálculo. Recordemos, nivel de actividad por 100% partido por la capacidad real neta, descontando todas las exclusiones. Porcentaje de ocupación era 250 exámenes A más 100 exámenes B, dividido por los 3 exámenes equivalentes por 9 horas por 20 días. Esto nos da 250A más 200A equivalente de los 100B por 100 por el periodo de cálculo, que sería 450 exámenes dividido por 540, que sería la capacidad real, nos da un 83,3% de ocupación. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación esperado? Eso se define en cada unidad, pero uno debiese pensar que entre un 80 y 90% debiese ser un porcentaje de ocupación adecuado. Otro elemento a considerar en la gestión de equipamiento es todo el marco normativo. Vemos que desde el punto de vista de la acreditación hay componentes que consagran y definen cuáles son los estándares que debe tener una gestión de equipamiento adecuada, tanto en lo que se refiere a reposición y a la incorporación de equipamiento que se vele por la calidad de esta, incluyendo a los usuarios. También con respecto a la seguridad, que haya un adecuado programa de mantenimiento preventivo, siendo obligatorio aquellos equipos críticos. Y finalmente, como componente 3, que los equipos sean utilizados por personal autorizado por su operación. Entonces, considerando como elemento global la importancia del ciclo de vida del equipo, tanto desde la compra hasta la totalidad de la proyección de su uso. Llevar registros fidedignos, tanto históricos como de operación. Esto es importante que los niveles usuarios se hagan cargo y se empoderen a nivel operativo, tanto en la definición de la operatividad y cuál es el estándar de mantenimiento requerido. Y muchas veces ellos, a través de una buena capacitación, ser parte de estos programas de mantenimiento que permitan aumentar el ciclo de vida del equipo. Un último elemento de la gestión de recursos físicos corresponde a la gestión de infraestructura, en el cual solamente veremos algunos componentes que están consagrados en la norma técnica de autorización sanitaria. ¿Qué señala este? Algunos requisitos generales, indicando cuáles son los que debe poseer la infraestructura, la organización y los recursos humanos en forma general. En el detalle de infraestructura define qué elementos de accesibilidad y condiciones de seguridad general tiene que tener la institución, qué requisitos y recintos generales debe poseer y cómo deben ser aquellos donde se producen y elaboran alimentos, donde se realiza aseo y aquellos donde se disponen los residuos. Finalmente, define requisitos por unidad, en el cual detalla los elementos de planta física y equipamiento para cada una de estas que se detalla más abajo. Al igual que en equipamiento, la acreditación también tiene componentes que dan cuenta de los requerimientos de instalaciones. Uno, el primero, corresponde a evaluar periódicamente la vulnerabilidad de estas instalaciones. En este caso, el foco está en el riesgo de incendios. El segundo componente da cuenta de cómo la institución está preparada para planes de emergencia, o accidentes o siniestros. Y finalmente, cuáles son los elementos relevantes de seguridad
que den cuenta de programas de mantenimientos preventivos y planes de contingencia adecuados en caso de interrupción de servicios básicos. Si nos damos cuenta, todos estos elementos que son básicos son fundamentales al momento de una buena gestión de infraestructura o de instalaciones. Concluyendo a nivel global, vemos que la gestión de recursos físicos y tecnológicos da cuenta de variables básicas, lo que es la calidad de atención, seguridad, calidad, oportunidad y continuidad de esta. Hay un equilibrio entre curva de obsolescencia y curva de renovación, la cual debe ser en forma permanente monitorizada por el equipo gestor de las distintas unidades y de recordar que la compra, adquisición y renovación da cuenta de una estrategia de la organización, ya sea de diferenciación o liderazgo en costo, que va a indicar qué tipo de equipamiento o tecnología se va a incorporar. Finalmente, recordar que esta es una variable fundamental para la sustentabilidad de las organizaciones, tanto en lo que es gestión de recursos humanos como físicos. Acá las unidades clínicas tienen mucho que decir y mucho que hacer. Muchas gracias, estamos en contacto, que tengan una muy buena jornada. Hasta luego.